Dice Mateo 1:18: el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Versículo 19 dice: José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Versículo 20 dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Papá, te damos gracias, papá, por esta noche. Gracias por estar aquí, Señor. Que sea tu Espíritu, papá, moviéndose en medio de este lugar, papá. Que podamos sentir, papá, palpablemente, Señor, que estás aquí, Señor. Llena cada corazón, Señor. Llena, Padre mío, cada uno de tus hijos, papá. Y que sea tu palabra, Señor, impulsándonos, retándonos, papá, a seguir adelante, a seguir conociéndote, papá. Habla, Señor, a través de mi boca, Señor. Que mi boca sea ese instrumento, ese medio, Señor, para traer tu palabra, lo que hay en tu corazón, papá, esta noche. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar y mientras se sienta, dile al que tienes al lado: experiencias. Hoy vamos a poner la base sobre esta serie. La historia nos habla sobre el nacimiento de Jesús. ¿Cuántos sabemos que la situación que estaban viviendo no era, María más que nada, no era la más cómoda? En esos tiempos había 3 fases para llegar al matrimonio. Primero había un acuerdo entre las familias. Y el segundo paso era hacerlo oficial. Ya eran, como decía ahí, desposados, que en nuestra actualidad se conociera como noviazgo. Y ya el tercer paso era ya que estuvieran conviviendo, que estuvieran juntos. María dice que ya se encontraba desposada en este tiempo, en estos versículos. Imagínate la situación de María. Alguien que en teoría debe ser virgen y que le saliera y tener que decirle a su novio en ese tiempo, futuro esposo: ¿sabes qué? Estoy esperando un bebé. No sé cuántos se vean en esa situación. Vete por un momento en ese instante. Realmente lo que Dios le pedía a María era algo, si lo bajamos al mundo, algo loco, algo fuera de lo común o de lo que la tradición que se vivía en ese tiempo. Lo que tuvo que hacer María, tuvo que someterse a la voluntad de papá y se arriesgó a todo. Alguien que quiere vivir experiencias con Dios tiene que tener la capacidad, iglesia. Dile al que tienes al lado: alguien que quiere vivir experiencias con Dios tiene que tener la capacidad de arriesgarse. Sin arriesgarse no te vas a atrever, o no vas a poder, mejor dicho, vivir experiencias con Dios. Lo que Dios le estaba pidiendo a María era algo que impulsara que se atreviera. Porque si sus papás se enteraban que el hijo que esperaba no era de José, imagínate la situación. Primero, pues, José estaba en el punto de decirle: ¿sabes qué? Nos vemos. Porque cuando estaban desposados, lo que podía hacer que se rompiera ese acuerdo o ese pacto era primero, pues, que la persona falleciera, cualquiera de las dos. La segunda,
cosa que podían hacer para que ese pacto o esa unión se quebrara o se deshiciera, era que hubiera un adulterio, que hubiera una infidelidad. Eso era lo que podía hacer que el pacto, en la situación que ya se encontraba María, pudiera pasar para que se deshiciera el pacto que estaba con José. Entonces José tenía todo el derecho natural, si así lo podemos llamar, de decirle a María: ¿sabes qué? Bye bye y nos vemos. No sé de quién es, pero yo sé que no es mío. ¿Sabes qué? Ahí te dejo. Y la segunda era que tenía la capacidad de poder denunciarla con el pueblo. Y la tradición decía, o la ley decía en ese tiempo, que una mujer que hiciera eso tenía que ser apedrada hasta la muerte. Y el producto de lo que había dentro de ella, pues también ahí iba a quedar. Entonces, imagínense la capacidad de María de arriesgarse a la situación que Dios le estaba pidiendo. Entonces, pues digo que aquel que quiera vivir con experiencias con Dios tiene que tener la capacidad de arriesgarse. Tiene que estar en su ADN la capacidad de decir: ¿sabes qué? Yo me atrevo a correr riesgos. Muchos, cuando se convirtieron a Cristo, tuvieron que vivir esa etapa en su casa. Muchos a lo mejor se mantuvieron en cautiverio y no quisieron decir, o en anonimato, o aquellos cristianos escondidos del closet, porque tal vez tenían miedo de decirle a la gente que habían recibido a Cristo. Tal vez muchos al principio, o cuántos de ustedes al principio les pasó que no querían cargar una Biblia, porque no, me van a decir que soy cristiano, me van a echar burla, me van a decir que soy aleluya. ¿Cuántos pasaron por eso? Digan amén. Hombre, iglesia, ni ustedes se la creen, ni ustedes se la creen. Digo, la ventaja de ahorita es que ya las tenemos en celulares, en equipos electrónicos. Pero volviendo al tema, la capacidad de riesgo que tenía María de confiar en Dios, es decir, y vivir una situación arriesgada, decirle a Dios: estoy aquí. No cualquiera se pone en esa situación, pero solamente aquel que se atreve puede vivir el mover de Dios en medio de su vida. No podrás vivir el mover de Dios, iglesia, si no te atreves a arriesgar, a dar el paso de fe. Porque realmente para poder vivir experiencias con fe, con Dios, o del mover de Dios, necesitas fe, necesitas creerle, necesitas arriesgar. Mucha gente nos considera locos por hacer cosas que dices humanamente o naturalmente serían imposibles de hacer. Pero aquellos que estamos en Cristo sabemos que estamos destinados a vivir locuras, es decir, vivir arriesgadamente, iglesia. De repente, cuando Dios te dice, te acaban de pagar y te dice: toda tu quincena, ofréndala. Y tú todavía viendo tu cartera, viendo los gastos, viendo lo que viene a un futuro, dices: ¿lo hago o no lo hago? Pero quieres vivir experiencias con Dios, dile al que tienes al lado: te tienes que arriesgar. Vamos, dilo otra vez: te tienes que arriesgar. ¿Cuántos en esta noche van a empezar a tomar riesgos en el reino? Riesgos en el mundo es un volado, iglesia. Riesgos en el mundo es un volado. Como te puede salir o como no te puede salir. Como puedes tener una gran cosecha o como puedes tener la pérdida de toda tu ganancia. En el mundo así es, iglesia. Pero en el reino, aquel que se arriesga tiene garantizado que papá va a estar en medio de él. Aquel que se atreve a arriesgarse en el reino sabe que papá va a moverse a través de su vida y que no lo va a dejar en mal, no lo va a dejar caer, sino papá te sostendrá y te levantará. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren que Dios los levante? ¿Cuántos quieren que Dios los sostenga? ¿Cuántos quieren que Dios levante su vida para que puedan ser engrandecidos en Él? Te tienes que arriesgar. María se tuvo que arriesgar. Y esa es la parte de las experiencias con Dios. Esa es la parte cuando te atreves a vivir el mover de Dios.
Por eso dice la Biblia que aquellos que han conocido a Cristo son aquellos que viven en fe. Aquellos que se atreven a vivir por las cosas que no ven. Aquellos que se atreven a dar aun cuando no vean nada a cambio. Aquellos que se atreven a hacer aun cuando no vean algo palpable en medio de sus vidas. Aquellos que se atreven a caminar, a dar esos pasos, a avanzar, aun cuando todavía no alcancen ni a ver ni a la esquina de donde van. Pero saben y tienen la convicción que papá está en medio de ustedes. Solamente aquellos que son verdaderamente hijos, que creen en Dios, se atreven a tomar riesgos en el reino, iglesia. Se atreven a tener la capacidad de poder dar, aún sin la mentalidad de recibir. Oh, ya dijeron, no, ya perdimos a muchos aquí. Porque a veces tenemos esa mentalidad, iglesia, y esa mentalidad es errónea, está mal, es equivocada, de querer dar y esperar algo a cambio, iglesia. Aquel que vive reino y que sabe de reino y sabe cómo Dios se mueve, sabe que no va a esperar que papá lo bendiga para que su corazón esté palpitando, esté acelerado, se esté moviendo, esté inquieto por hacer lo que papá ha declarado sobre él. Solamente aquel que se atreve a arriesgarse tiene la capacidad, iglesia, de eso. Que cuando Dios te suelta una palabra, tú le digas a Dios, me suelto todo, papá. ¿Cuántos soltarían todo si Dios se los dice? Oh. Y es donde nuestra mente quiere concebir. Imagínense en el hecho de que una virgen pudiera concebir. Es irreal en lo natural. Es algo irreal, iglesia. Imagínate María diciéndole a José, no hombre, mira, hay un niño que se está formando dentro de mí. Y José, me imagino, espérate, todavía tú y yo ni nos conocemos, no ha pasado nada. Hombre, tú estás loca. Y muchos no se atreven a arriesgarse por el miedo que la gente los juzgue por lo que van a hacer. Gente no se arriesga en el reino porque tiene el miedo a qué dirá la gente que está alrededor tuyo, iglesia. No me diga que no, todos lo pasamos, iglesia. ¿Cuántos de ustedes no oraron al principio porque tenían miedo? Ay, ¿qué va a decir aquel? ¿Qué va a decir? No, que no oro, tal vez ya tengo 2, 3 años en la iglesia y todavía no sé orar. No, ¿para qué yo no quiero orar? Y te da miedo y te pones más atención al qué dirán que a lo que Dios ha declarado sobre ti. ¿Cuántos de ustedes no se atreven a danzar por el miedo a qué dirán? Yo también me imagino, ya todavía me veo viejito, ya canoso y todavía danzándole a papá. Aunque digan, no, hombre, ese viejo que tiene, pero yo no pararé de alabar y exaltar a mi Dios. Solamente puede vivir alguien el mover de Dios, aquel que se atreve a arriesgar, iglesia. Hoy quiero dejar bien claro eso en tu corazón, porque el reino, como dice su palabra, solamente los valientes se atreven a arrebatarlo. Solamente los valientes se atreven a tomarlo. Si hoy hubiera más arriesgados, este lugar estuviera lleno. Si hoy hubiera más gente con la capacidad de arriesgarse en el reino, este lugar estuviera a reventar el día de hoy. Y eso es lo que nos cuesta, iglesia, como humanos tal vez. Me digo, no, es que no, esto, no, es que lo otro, mira, salgo del trabajo, no, estoy cansado, hay problemas, hay esto. Yo gracias a Dios, digo, Dios me ha bendecido con mucho trabajo, demasiado. Diría hasta harto trabajo, pero aún así me arriesgo a prepararme para estar aquí en este día. No pongo pretextos, no pongo excusas, arriesgo todo por el reino.
porque sé que no soy yo, es papá el que quiere establecer algo en medio de este lugar. Y yo me muevo. Aquel que se arriesga, créeme, se mueve por Dios. Aquel que no se arriesga, se mueve por sus instintos. Porque tú dirás, ¿cómo que aquel que no se arriesga no se mueve? Sí, te estás moviendo hacia atrás, iglesia. Te estás moviendo al estancamiento, iglesia. Te estás moviendo a quedarte ahí siempre para siempre. Y estás tomando una decisión. Pero solamente los arriesgados, aquellos que se arriesgan, son aquellos que se atreven a confiar en Dios sobre todas las cosas. Y las experiencias en Dios, el mover de Dios, experimentar el mover de Dios, se trata de eso. De gente que se atreve a arriesgarse. Dios necesita gente, iglesia, que se levante y se atreva a arriesgar. Que se atreva a arriesgar el todo por el reino. Dile al que tienes al lado, alguien arriesgado en el reino lo da todo. María, imagínate la situación. Estaba en juego su reputación. Estaba en juego lo que había soñado por su vida, por toda su vida, ¿o no? ¿Cuántas mujeres han soñado con casarse? O con las que eran solteras, ¿a poco no soñaron con un día llegar al altar, casarte con tu príncipe azul y vivir feliz para siempre? ¿Cuántas dicen amén? No me digas que no fue el sueño de tu vida. Pero ¿cuántos de ustedes se atreverían a arriesgar el sueño de su vida por una palabra, por un mover de Dios en medio de ustedes? Imagínense, esa es la situación de María. Esa es la condición en donde se situaba María. Estaba arriesgando su reputación, estaba arriesgando su sueño y estaba arriesgando todo su futuro, iglesia. ¿Tú crees en esos tiempos llegar? Imagínate, en el supuesto que José lo hubiera rechazado. Regreso a la casa, voy con mis papás. Papás, imagínate, salí con esto. Se estaba arriesgando que José la dejara, que sus padres no la aceptaran, y se estaba arriesgando a que la llevaran a la muerte. En esa situación se encontraba. Pero solamente aquel que se arriesga puede vivir experiencias en Dios. Vuélvele a decir al que tienes al lado, solamente aquel que se arriesga puede vivir experiencias con Dios. No lo había aclarado, pero experiencias, lo que Dios ponía en esta palabra en mi vida y en mi corazón, es su mover en medio de nosotros. No es lo mismo, iglesia, estar aquí y poder ver que Dios se mueve, a que Dios, estando aquí, se mueva en medio de ti. No es la misma experiencia, iglesia. No es la misma experiencia. Aquel que ha ido a un parque de diversiones y no se sube a ningún juego, pero dice, yo estuve ahí, vi cómo se movía, vi cómo la gente se vomitaba de la montaña rusa, vi cómo la gente salía mareada, vi cómo la gente gritaba cuando de repente subía ese juego y de repente bajaba. Vi cómo la gente experimentaba eso. Pero él no te puede hablar de una experiencia viva en la feria, porque él lo experimentó, él lo vivió, él lo sintió, cada sensación que cada juego le podía dar. Yo te lo puedo decir, a lo máximo que me he subido es un carrusel. Y eso porque ahí voy con mi niña. Y te digo, y así me mareo. Y digo, Dios, esto no es de Dios, esto es de alguien que tenía todo menos Dios. Me acuerdo que una vez, hace años, mi esposa íbamos por una calle, una avenida, y vio de esas ferias seguras, bien estables, con toda la seguridad, que estaba en un parque, en una plaza. Y de repente
esas montañas rusas chiquitas, pero yo creo que esas son más peligrosas que nada. Y recuerdo que nos subimos, yo muy apenas cabía, y bueno, eso me dio más seguridad porque donde nos sentamos, da cuenta que nos atoramos. Dije, de aquí no me salgo. Pase lo que pase, de aquí no me voy a salir. Y bolas, nos subimos, bla, 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 va. Tú dices, ¿eso qué puede ser? Pero para mí fue un reto, iglesia. ¿Me mareé? Sí, me mareé con ganas, pero puedo decirte, viví la experiencia, la viví, la sentí, fui parte de lo que se estaba haciendo. Solamente aquel que se arriesga, iglesia. Tú dirás, ¿qué tiene de riesgo subirte a una montaña de esas? Pero dile a alguien que le tiene fobia a las arañas, que esté cerca de una araña. Aquel que le tiene fobia tal vez a los gatos, a los perros, que se le acerque uno, te lo imaginas como el peor animal, el más feroz. O aquel que le tiene miedo a la oscuridad. ¿Cuántos le tienen miedo a la oscuridad? ¿A poco nunca han estado en su casa y ya cuando van a apagar todas las luces vas apagando y vas corriendo por todos lados? ¿Verdad que sí? Pero solamente aquel que se arriesga se atreve a apagar la luz y estar en medio de la oscuridad. No es lo mismo, iglesia, que el mover de Dios esté en medio de tu vida, que vivir lo que los demás están experimentando. Las experiencias hablan del mover de Dios en medio de tu vida. Cada experiencia que Dios añade, porque si se fijan y analizan y estudian, cuando Dios le pedía algo a alguien de los que levantó, les pedía cosas que nunca se imaginaron. Pero entre cada experiencia, iglesia, iban afirmando el propósito de su vida. Cuando Dios le habló a Moisés, dijo Moisés, yo soy tartamudo, pero esa experiencia que tuvo con Dios estaba dándole un flachazo, una imagen o un pedazo de la imagen de lo que iba a ser en los años posteriores. Entre cada experiencia que vives con Dios, créeme que se está plasmando el propósito de Dios en medio de tu vida. Cuando Dios le dice a María, te necesito para que seas madre del Hijo, del Verbo hecho carne, que se va a hacer carne aquí en la tierra, estaba marcando el propósito de María. Estaba marcando el diseño, el llamado para lo cual había sido creada, iglesia. No era casualidad, iglesia, que llegara en ese tiempo María con José. Y una vez que se encuentra con Dios y Dios le da ese llamado y María se atreve a arriesgarse, estabas viviendo o estableciendo en su vida el propósito para lo cual fue llamada. Pero muchos vemos las experiencias como algo, vimos la gloria de Dios, pero no te has dado cuenta que lo que has vivido puede marcar o te está dando una imagen del propósito que Dios tiene para tu vida. ¿A poco todas las personas que Dios levantó en la Biblia fue de la misma manera? Cada quien tuvo su experiencia y cada experiencia daba un flachazo o una luz del propósito que Dios tenía para ellos. Eso es lo que Dios me hablaba de esta parte para introducir de las experiencias. Tal vez tú dijiste, Dios me rescató, Dios me sacó de esto, Dios me sacó del otro. Pero ponte a analizar, ponte a escudriñar y vas a encontrar el propósito de Dios en medio de tu vida. Tal vez muchos dirán ahorita, no sé cuál es mi propósito. Y yo sé que han vivido experiencias, el mover de Dios en medio de ustedes. Pero sé que no lo han visto de esta manera, que era para lo cual Dios te había llamado y te estaba preparando. Entonces amaríamos más las experiencias con Dios. Amaríamos más o anhelaríamos más el mover de Dios en medio de nuestras vidas.
Porque es como un rompecabezas, empiezas a armar, empiezas a poner y vas a tener la luz, la visión, el mapa de donde Dios te quiere llevar, iglesia. Mucha gente se queja, no hombre, es que me drogué, viví esto, viví lo otro y Dios me rescató de ahí. Sí, cada cosa que vivió, cuando Dios le habló, le dijo, este va a ser tu propósito. ¿Cuántos anhelan más experiencias con Dios? Oh, como que ya los... ¿Cuántos anhelan más experiencias con Dios? Dígame aún para que me den el avión, iglesia. Vamos, por fe de perdido, iglesia, diga, yo quiero más experiencias con Dios. No se quieren arriesgar, ¿verdad? Dios. Experiencia es la capacidad de iglesia de poder hacer el propósito de Dios aquí en la tierra. Eso es experiencia, iglesia. Experiencia es esa capacidad que Dios nos da, que cada mover que Él tiene en medio de nuestras vidas me lleva a vivir su propósito de Él en mí aquí en la tierra. Si lo viéramos de esa manera, gente se levantaría con más hambre de vivir más tiempos en el mover de Dios. Eso sí, iglesia, cada experiencia depende de nosotros darle el valor correcto. El valor correcto, iglesia, de tener lo que Dios ha puesto en medio de nosotros y darle el valor, el significado, el peso que Dios le está dando en medio de nuestras vidas. Porque si no le das el peso, si no le das el verdadero peso que debe de tomar en tu vida, no vas a terminar por capitalizar esa experiencia de Dios en medio de ti. Dicho en otras palabras, ¿cuántos de ustedes vivieron un tiempo de un mover de Dios donde Dios abrió los cielos y pudieron escuchar la voz de Dios declarando algo sobre ustedes? ¿Cuántos han recibido palabra de Dios? Mi pregunta es, ¿cuántas de esas palabras ya se hicieron realidad en medio de ustedes? ¿Cuántos ya de perdido hicieron el 10% de eso? A ver, levante su mano. ¿Quién ha hecho el 10%? ¿Cuántos hicieron el 20%? Todavía más, a ver, ¿30? ¿40? ¿50? ¿60? ¿70? ¿80? No hay nadie, no hay nadie. ¿90? ¿Quién le da el 100? ¿Ya ves por qué no lo has capitalizado? Porque no te atreviste a arriesgarte y no la tuviste, porque no te arriesgaste, no tuviste la capacidad de capitalizar ese mover de Dios en medio de tu vida. Y eso es lo que vivimos muchos cristianos, muchos hijos de Dios, que Dios nos dice cosas tan hermosas, tan bellas, y tú hasta te suspiras, te emocionas, dices wow, y le cuentas a todos tus amigos, vecinos, al grupo con el que está, mira lo que Dios ha declarado sobre mí. ¿Cuántos los han hecho? Amén. ¿Cuántos han dicho? Mira, llegas a tu casa y mira mi amor, mira lo que me dijo Dios, y todavía terminas de darte la palabra, regresas a tu lugar y todavía como que la quieres escribir para que no se me olvide. Pero no le das el valor correcto, iglesia. La dejas en un papel, lo dejas un momento en tu mente, en tu corazón, y dejas que se pase y no la capitalizas porque no te has atrevido a arriesgarte. Fuimos llamados para capitalizar cada mover, cada palabra que Dios ha declarado sobre nuestras vidas, pero no la podemos capitalizar porque no le damos el valor correcto a lo que Dios ha declarado sobre nuestras vidas. Y es tiempo, iglesia, que nos levantemos, porque llegamos a un 10 o un 20% de los que estamos aquí, de decir, he cumplido, he capitalizado, he logrado cada palabra que Dios dio.
Imagínate si hubieras llegado a un 50, un 60, ya para no dejar de panzazo, un 80%. ¿Cómo sería tu vida actualmente? ¿Cómo sería tu entorno? ¿Cómo sería la condición de tu casa, de tu familia? Si te hubieras atrevido a capitalizar cada propuesta, cada palabra que Dios ha declarado sobre ti. La capacidad de capitalizar no es otra cosa, iglesia, que hacer que la experiencia de Dios produzca o genere lo que estaba en el corazón de papá. Y eso me lleva a la palabra de los talentos. Dios no les dijo: quiero 100 veces más, 2 veces más, 1 vez más de lo que te he dado. Estaba en cada uno de los que Dios depositó ese talento, esa palabra, ese mover de Él, porque le estaba depositando algo de Él. Y que ellos tuvieran la capacidad de arriesgarse y decir: voy a ponerlo en obra, en práctica, lo voy a trabajar. Dile al que tienes al lado: si quieres capitalizar, lo tienes que empezar a trabajar. Vamos, dile: si lo quieres capitalizar, cada palabra de Dios, tienes que empezarla a trabajar, iglesia. ¿Qué le dijo en la parábola el Señor que le entregó a uno de sus siervos? De perdido lo hubieras puesto en el banco para que generara de perdido los intereses. Porque cuando Dios deposita en ti, sabe que tienes la capacidad. No va a depositar algo que no puedas trabajar. No va a depositar algo que no puedas manejar, iglesia. Cada palabra, cada mover de Dios en medio de tu vida es porque sabe que tiene la capacidad de hacerlo producir. Y es tiempo, iglesia, de vivir más experiencias con Dios, pero debemos de empezar en ponerle, en darle el valor correcto a cada palabra que Dios ha declarado. Y voy a cerrar nada más con esa parte. Es tiempo de capitalizar, iglesia. Es tiempo de capitalizar. Hemos dejado muchas palabras ahí al olvido. Es tiempo de capitalizar. Aquel que capitaliza, es decir, aquel que lo lleva en obra, que lo pone en aplicación, que lo lleva al terreno práctico, créeme que va a ver la gloria de Dios en medio de su vida. Va a ver el favor de Dios, pero no lo va a poder hacer si se queda sentado en el mismo lugar. Vamos a ponernos de pie. Y no sé cuántos esta noche le pueden decir a papá: Señor, a partir de hoy, Señor, me atrevo a apostarlo todo por ti. Perdón, pero los cristianos no apostamos, ¿verdad? Sea religioso, iglesia. Dígale esta noche: papá. Vamos, cierren sus ojos. Mediten lo que vas a decir, iglesia. No sé cuántos estén listos para un mover de Dios en medio de ustedes. No sé cuántos de ustedes estén listos para un mover de Dios. Pero si tú le dices a papá: yo estoy listo, papá, toma en cuenta lo que vas a declarar esta noche. De decirle: papá, yo me arriesgo, papá. Yo me arriesgo, Señor. Yo me arriesgo, papá. Vamos, tómate un tiempo con Dios. Y que sea esto entre tú y Dios, iglesia. Porque sabes que si te vas a arriesgar, tienes que dejarlo todo en la cancha. Sabes que si te vas a arriesgar, no vas a escatimar nada de tu vida por hacer posible aquí en la tierra cada palabra de Dios en medio de ti.
Vamos, tómate un tiempo. Vamos, tómate un tiempo, iglesia. Porque yo creo que viene ese tiempo donde el mover de Dios va a estar grandemente en ese lugar. Pero va a necesitar de hijos que se levanten y que le digan a papá: yo me arriesgo, papá. Yo arriesgo todo, Señor, por ti. Arriesgo mi reputación, papá. Arriesgo que la gente me señale, papá. Arriesgo que la gente, Señor, me juzgue, Señor. Pero quiero ser todo, papá, por ti, Señor. Quiero ser todo, Señor, para que lo que hay en tu corazón, Señor, cada sueño, papá, cada plan, Señor, que has tenido, Señor, sobre mi vida, sobre esta casa, papá, pueda cobrar vida, Señor, en medio de ese lugar, papá. Padre mío, encuentren esta noche, Señor, hijos tuyos, papá, que tengan esa capacidad, papá, de poderse arriesgar, Señor, y darlo todo, Señor, por ti, Señor. El todo, Señor, por cada palabra, Señor. El todo, Señor, por cada mover tuyo, Señor, aquí en la tierra, papá. Mueve nosotros, Señor, en ese corazón, Señor, que tenga esa capacidad, papá. En el nombre de Jesús, papá. Que podamos provocar, Señor, con ese mover, Señor. Padre mío, que tú puedas hacer algo aquí, papá, en este lugar, en medio de nuestras vidas, papá. Encuentra, Señor, en esa iglesia, Señor, hijos tuyos, Señor, que provoquen, Señor, que el cielo, Señor, descienda en este lugar, Señor. Que provoquen, Señor, que el reino, Señor, se haga vivo, se haga palpable, Señor, en medio de nosotros, papá, en el nombre de Jesús, Señor. Que puedan, papá, esta noche tus hijos romper, Señor, con todo estereotipo, Señor. Que esta noche tus hijos puedan romper, Señor, con esa mentalidad, Señor, de esclavitud, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Que pueda haber hijos tuyos libres, papá. Libres, Señor, de poder, Padre mío, aún en medio de la cautividad, Señor. En medio, papá, de la escasez, Señor. Atrever a levantarse, Señor, y poner sus ojos, papá, hacia el cielo, Señor, y creer, papá, cada palabra, Señor. Creer, Señor, que tú accionarás algo, Señor, en medio de esta casa, en medio de sus familias, Señor, en el nombre de Jesús, papá. Muévete, Señor, en este lugar. Que podamos conocer, Señor, qué es lo que mueve tu corazón, papá. Que podamos conocer y provocar, Señor, que tu corazón sea movido, Señor, y que puedas estar, papá, paseándote en medio de nosotros, Señor, y trayendo tu mover, trayendo tu gloria en medio de nuestras vidas, papá. Padre mío, damos el todo por ti, papá. Damos el todo por ti, Señor. Damos el todo por ti, papá. Vamos, dilo con tus propias palabras. Si tienes la capacidad de decirle a papá: voy a dar el todo por ti, Señor. No va a haber limitaciones, papá. No va a haber excusas, Señor. No va a haber pretextos, papá. Nos moveremos, papá. Accionaremos, Señor, cada palabra tuya, Señor. Accionaremos, Señor, cada palabra, papá, de tu corazón, Señor. Accionaremos, papá, cada mover que quieres traer, Señor, aquí en la tierra, papá. Accionaremos, papá, ese fluir, Señor, tuyo aquí en la tierra, papá. En el nombre de Jesús, papá. En el nombre de Jesús, Señor. Que cada uno de los que estamos en esta noche, papá, y de los que vayan a escuchar, papá, esta palabra, Señor, pueda en su corazón, Señor, ese anhelo, papá, por accionar, papá, por accionar, Padre mío, lo que hay en tu corazón, Señor. En el nombre de Jesús, papá. En el nombre de Jesús, Señor. Encuentra hijos tuyos, papá. Oro, Señor, que hijos tuyos se levanten, Señor. Oro, Señor, que hijos tuyos, Señor, puedan romper, papá,
con todo lo que con lo que lo detienes, papá. En el nombre de Jesús, papá. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, papá. Amén y amén, Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios.